Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Y conocido y presentado por su servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Va a ser la presentación del libro Secreto Azteca, que saldrá a la venta el próximo 16 de noviembre. Ya se va a poder adquirir. Y para eso está con nosotros mi querido hermano Leopoldo Mendívil López, el mejor escritor, historiador. Y bueno, mi hermano, bienvenido a tu programa, Sociedad, Cultura y Justicia. Para mí es un honor, queridísimo Alejandro, mi hermano, participar contigo en tu programa de Sociedad, Cultura y Justicia. Y te agradezco por invitarme a platicar de Secreto Azteca. No, el honor es todo nuestro, ya sabes, hermano. Y bueno, no está de más mencionar que este gran proyecto, este gran libro, pues va a estar en las librerías a partir de 16 de noviembre, para que puedan estar atentos. Y precisamente hoy nos va a platicar exactamente de qué trata este gran proyecto, pero principalmente nos va a dar a conocer esta parte de la historia que realmente no es muy comercial, por llamarlo de alguna manera. Y qué mejor que con mi hermano Leopoldo Mendívil López y su libro Secreto Azteca. Mi hermano, es todo tuyo el programa. Muy querido Alejandro, yo te agradezco el espacio porque, mira, estamos viviendo una época de polarización, ¿no? Donde todo el mundo está en contra del régimen actual de gobierno o a favor, pero eso ha permeado en todo. Entonces, pues como el gobierno, digamos, está en pro de los aztecas o del mundo prehispánico, Claro. pero llamémosle indigenista, entonces los que están en contra del presidente se volvieron hispanistas, que quiere decir que es que están a favor de que todo lo bueno que exista en el país proviene de España, y en todo lo que sea de los aztecas pues, es malo, ¿no? Entonces yo ahí sí creo que es por eso que hicimos este libro, porque, bueno, es un libro que yo tengo pensado desde hace 20 años, ¿no? La verdad, pero porque la verdad es que el enemigo, salvo lo que tú piensas, pero el enemigo realmente no son los aztecas y no son los españoles, sino la división mental que hay en el cerebro del mexicano, que a Claro. fuerzas tienes que, o sea, nos han criado para que a fuerzas tengamos que tener una elección. Elige o la parte española o la parte indígena o prehispánica. Entonces eso no tiene que ser así. O sea, ya hemos platicado mucho tú y yo, y me Claro. alegra tu forma de pensar, de cómo, por ejemplo, un alemán, ¿cómo piensa? Un alemán no es alguien que diga, o sea, vamos a hacerlo así, si los alemanes fueran como nosotros, dirían, oye, qué horror, es que los romanos nos romanizaron, y los cristianos nos cristianizaron, y los germanos eran unos sacrificadores de seres humanos. Entonces, no quiero saber nada de ellos. Y no, los alemanes son diferentes, están evolucionados. Ellos lo que hicieron fue fusionarlo. Entonces, ¿qué crearon? Crearon el Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. O sea, se creó un imperio a base de juntar todo lo chingón de su pasado. Entonces, y pues ahí saben todos los que lean a Carlomagno, pues Carlomagno fue el gran emperador de ese Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, si te pones a ver todas las grandes civilizaciones que han sido chingonas, o sea, los ingleses, los japoneses, lo que hacen es integrar su pasado. O sea, los componentes de su pasado no los enfrentan. No dicen, ay, si elijo lo español, entonces ya no quiero saber nada de los aztecas. Eso es una estupidez. O que alguien diga, como soy indigenista, voy a estar contra lo hispánico. Entonces, la idea del Secreto Azteca es como decir, primero que nada, o sea, deberíamos de pasar de la fase de elegir a no tienes que elegir, tómalo todo, toma al español, que también es parte de ti, y toma al guerrero azteca, también es parte de ti, no tienes por qué escupirle a un lado ni al otro. Eso es algo que más bien nos han inducido, para que a fuerzas tengamos que hacer eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Dos efectos. Primero, haces que un país esté hecho de güeyes confundidos que no pueden aceptar su totalidad. Sí, Segundo, claro. logras que están enfrentados, o sea, que se dividan, o sea, bravo, muy bien. Y lo tercero,
es que son güeyes que psicológicamente van a estar escindidos mentalmente. O sea, Sí, sí, claro. y yo comento contigo, mi hermano, comparto que hay un fenómeno psicológico que vive en México, que es algo que describió una psiquiatra, una psicoanalista muy importante, discípula de Sigmund Freud, Melanie Klein. Claro. Ella dijo que las personas que tienden a dividirse así, o sea, de que el bueno o lo malo son como de comportamiento de bebé. O sea, ¿por qué? Porque ella descubrió que, y es algo que se ve en los bebés, ¿no? O sea, los bebés como están amamantándose de una mamá, Sí, pero claro. la mamá a veces es buena y les dice, ay, muy bien, niño, te quiero mucho, te amo. Y hay veces que lo regaña y le dice, no seas pendejo. Entonces el niño, al niño le cuesta mucho trabajo aceptar que la misma persona sea buena y a su vez sea mala. Entonces, ¿qué Claro. dicen? Es el síndrome del pecho bueno y pecho malo. Entonces, el niño poco a poco se va tratando de imaginar que dentro de la mamá, un pecho representa a la parte de la mamá buena y solamente toma de ahí la leche. Sí, 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 Y, claro. y al otro pecho lo vuelve el malo. Entonces dice, ay, con eso no tengo nada que ver. Entonces ella se llama Melanie Klein, les recomiendo a todos buscarlo, pero el chiste es que esto le pasa a los bebés. Ya cuando a un adulto en un país como México le pasa eso, que diga, yo tengo que elegir, a ver, o los españoles o los aztecas, estás actuando como bebé. Mejor actuar como los alemanes o como los ingleses que dicen, yo soy todos, güey, soy el celta, soy el anglosajón que llegó a dominar al celta, soy a su vez el normando que llegó a invadir al celta y al sajón. El O Teutón, sea, ¿no? Por ejemplo, también. claro, totalmente cierto. O sea, Japón es un país que se fue haciendo a base de la integración de diferentes. Mira, por ejemplo, China es un ejemplo, ahora que tú mencionas, China es un ejemplo perfecto. O sea, China al principio, o sea, hace 2000 años, 2200 años, era un lugar llamado el de los reinos combatientes. A lo mejor todo el mundo le encanta eso. En la temporada de los reinos combatientes, que era como una edad oscura. Claro. Y los reinos combatientes era que toda China no existía. O sea, eran varios reinos, todos peleados entre sí. Y llegó un güey llamado Shi Huangdi, el primer gran emperador de China, y él dijo, pues ya, mira, si tú tenías como ícono un camello y esos otros tenían como ícono una serpiente, mejor los juntamos todos. Y se creó el dragón que hoy conocemos todos. O sea, el dragón chino Claro. la cabeza de un Es un camello, símbolo, ¿no? ¿sí? Exacto, es la integración del pasado. Y por eso ve lo que chingones son ahora. Sí, 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 sí. De hecho, ya, tan es así que ya se está hablando que ya son la primera potencia, ¿no? Ya por muchos lados ya se dice que ya está, ya superaron a Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, ya ahorita están segundo lugar en economía, pero fíjate, ahorita estarás viendo, seguramente tú ya viste todo lo que está pasando en Sudán, que básicamente, pues pobres güeyes, ¿no? O sea, cada vez que ahorita se están peleando China y Estados Unidos por Sudán y el resultado es golpes de Estado. O sea, todo el mundo dándoles golpes de Estado. Ahorita acaban de tirar al gobernante que estaba y es porque está dándose ese pleito. Claro, Entre China, pues sí, o sea, China está ya agarrando el timón, ¿no? efectivamente, ya se escuchaba desde los años 40, ¿no? Que ya se andaba ahí preparando, que fue cuando se logró independizar de Estados Unidos, si no mal recuerdo, creo que fue en los 40, y de ahí pues para arriba, y ahorita pues ya, Sí, ya se está posicionando mejor, y bueno, ahí leí unos datos que la pandemia algo tuvo que ver para que pudiera cambiar de lugar, pudiera subir China, también ahí algo tuvo que ver la cuestión esta de la pandemia. Una famosa guerra bacteriológica, ¿no? Le llaman, me parece. pues bueno, mi hermano, andamos preparando el secreto COVID y vas a ser invitadísimo Fíjate, a este análisis. pues sí, hermano, no, pues muchas gracias, va a ser para tu servidor un honor enorme. Eh, y bueno, cambiando un poquito el tema, entrando nuevamente, regresando al libro de Secreto Azteca, siempre lo que nos encanta, estoy seguro que más de uno, son tus personajes, ¿no? Estos personajes que nos van llevando, nos van recorriendo por la etapa histórica, dependiendo del libro en el que tú estás escribiendo, ¿no?
Y recuerdo a por ejemplo, Simón Barrón, a Max León. En Secreto Azteca, ¿quién es ese personaje, hermano? Mira, en Secreto Azteca hay dos. Uno es Nezahualcóyotl, que tal Ah, cual es el tipo más picudo que alguien puede imaginarse, porque como sale en Secreto Azteca, pues era como tenía 15 años, 16 años, cuando mataron a su papá. Y a partir de ahí empezó una historia que, pues la verdad, ahí sí pocos conocen, o sea, muy claro, pocos. ¿Cómo pasó de ser un chavo que de no ser, de que mataron a su papá y que lo estaban persiguiendo a él, cómo acabó convirtiéndose en el emperador? O sea, regresó para vengarse del tirano que mató a su papá y con un ejército de 250,000 hombres. ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo cuando te claro. están persiguiendo pasas de eso, del punto A al punto B, que de repente llegas con un ejército de 250,000 y se los fue conquistando, ganándoselos poco a poco? Y es la lección, para mí es la lección para los jóvenes de ahora. O sea, que cada mexicano se sintiera como Nezahualcóyotl, te juro que somos una potencia del mundo. Pero digamos, eso es por una parte, mi hermano, y por la otra, digamos, el libro está hecho en dos partes, ¿no? Ok, Simultáneas, es el pasado y el presente. En el claro. presente hay un chavo que se llama Rodrigo Roxar, que es un chavo que pues no tiene chamba realmente, o sea, es un chavo que ahorita es como el clásico que está en la crisis, ¿no? Sí, Que ya claro. terminó de estudiar, no tiene chamba, pero de repente se enfrenta al complot donde lo reclutan unos cuates que quieren manipularlo para estar a favor de un tratado nuevo con Estados Unidos, pero tiene que ver todo con el tema de Aztlán, de si Aztlán existió realmente. Entonces él se pone a investigar todo esto, haz cuenta que es como él es el que hace el viaje al pasado para descubrir qué era realmente el mundo azteca, o sea, cuál era realmente Sí, el claro. secreto azteca y qué era eso de Aztlán, si existió o no, y cuál era ese poder, de dónde salía el poder de los aztecas, que francamente ahorita está sepultado. O sea, para un mexicano actual realmente eso es algo que ya está atrapado en el pasado. Entonces el Sí, chiste es claro. como Rodrigo Roxer viene a ser como Simón Barrón y con el componente de que su novia es una vieja que no cree en nada de esto, que dice, no, estás idiota, ¿cómo esos aztecas eran pues, unos neandertales? O sea, tú ve hacia lo clásico, ¿no? Tú ve Sí, claro. adelante, o sea, lo que importa no viene de los aztecas, lo que importa es lo que viene de Europa y no seas retrasado, no te claves en eso. Pero este cuate dice, pues yo voy a luchar por eso, porque es tanto mi pasado como la parte europea. O sea, ¿qué Claro. había un tesoro ahí, allá enterrado ahorita que tiene que ver con la conexión con el cosmos. Y esa parte sí la hemos perdido completamente. Pues está muy, muy interesante. Igual y si nos puedes a grandes rasgos platicar pues esa conexión que hablas del cosmos, ¿no? Y de hecho sí me llamó la atención porque en la portada que está contigo de Secreto Azteca y las otras portadas que en algún momento pusiste a votación, en común tenían eso, ¿no? Como que universo. Entonces, sí, igual y si a grandes rasgos nos puedes explicar qué conexión hay, mi querido hermano. Claro que sí. Yo te diría, mi querido hermano, mi queridísimo Alejandro, que para mí la parte que siempre más me ha interesado de todo este tema de los aztecas y en general del mundo prehispánico es justamente esa, la que yo siento que a mí me hacía falta. Claro, Yo soy alguien que igual que tú o mucho, o la mayoría de los mexicanos, estamos educados en el modelo occidental. O sea, el modelo occidental de silogismos, ¿no? De la lógica aristotélica, de que si A es lo que A es a B y B es a C, entonces A es a C. O sea, un pensamiento lógico basado en silogismos, en abstracciones semánticas, y todo nuestro sistema de pensamiento está en eso, claro, que es como lineal y y hay una parte que los occidentales no conocemos, que es una conexión con el universo, que de hecho ni siquiera es lógica. O sea, no es algo que puedes decir, yo voy a hacer el paso 1, el 2 y el 3 y en eso ya me conecté con el cosmos.
Sí, Si tú claro. vas, por ejemplo, a Chihuahua, yo esto lo conocí cuando iba mucho a Durango, y iba con mis primos, El y norte. conoces lo que es la civilización de los Rarámuri, los Tarahumaras. Sí, claro. Ellos tienen una idea de que realmente hay un mundo, hay una, ¿cómo te diré? Hay un mundo sobrenatural que coexiste con esto. Y realmente nosotros tenemos la puerta para accesar. O sea, tan simple que cuando sueñas, pues entras un poco a ese mundo. Pero bueno, te diría, ¿qué poco lo tenemos explorado? Yo, por ejemplo, en todos mis libros anteriores nunca existió este apartado. O Claro, sea, sí. ese apartado, porque los demás libros hablan de la parte lógica, de la historia, quién tiene el Sí, poder, pero hay una parte, por ejemplo, en el Secreto Azteca, que es la más importante, el más importante legado que podemos aprender de alguien como Nezahualcóyotl, era que él estaba conectado con el universo, o sea, estaba conectado con Dios, porque aparte un punto que también es importante mencionar, sí, claro. siempre que hablan de los aztecas, muchos dicen, no, es que los aztecas eran politeístas y Ajá. hacían sacrificios humanos. Ah, perdón, mi hermano decía eso. No, no, no. Sí, sí, no, que estoy confirmando, hermano, que sí, efectivamente dicen que pues eran politeístas y de ahí no lo sacan, ¿no? Pero adelante, Uh-huh. hermano, Sí, y el caso es que aquí está medio mal el audio, perdóname. no te Pero preocupes. pero, pero el punto es que, o sea, no todos los aztecas eran politeístas y no todos los aztecas hacían sacrificios humanos. Esa es otra parte importante del libro, ¿eh? Muy Perdón que interesante. hable chispurruteado, pero esta es la primera entrevista que hago de Secreto Azteca contigo, mi hermano. Un honor enorme, Entonces, hermano. bueno, había hablado del libro antes, pero no cuando ya está a punto de lanzarse, ¿no? Ah, ok. Entonces, hay- haz de cuenta que quiera. Que no todos los aztecas Ah, politeístas. sí, sí, sí. Mira, es más, aquí hay una cosa que quiero plantear desde tu programa, que Ok. es, hemos aceptado, nos han impuesto varios como credo sobre la conquista, sobre el mundo prehispánico. Uno es que todos los aztecas hacían sacrificios humanos y eran politeístas. Falso. Y la otra es que todos los españoles estaban a favor de la conquista. Eso también es falso y las dos cosas salen en Secreto Azteca. O sea, por ejemplo, en el Sí, sí. tema de los españoles, la gente se imagina que todos los de España estaban diciendo, órale, sí, hay que invadir, hay que apoderarnos de todo eso y quedarnos con todo el oro. No es cierto. O sea, por ejemplo, el rey que estaba, o sea, el rey Carlos V, Ajá. que es el verdadero responsable de la colonización. O sea, Cortés fue el que descubrió Sí, claro. a México y pues que además es un güey bastante chingón, o sea, fue muy eficaz, estratega. Pero el que ya fue el responsable de que se colonizara México, dicen que no es colonia. Hay un chorro de confusiones en esto, pero bueno, el que dijo, tomen el poder de ese lugar y agandállense, fue pues, el emperador Carlos V, ¿no? Ok. Que para el caso ni siquiera era español, ese es el punto. O sea, la gente se imagina que todos los españoles decían, sí, conquisten América. Y en el Secreto Azteca tenemos toda la historia de cómo en realidad hubo un movimiento de españoles contra la conquista. O sea, un movimiento contra el rey de España, como cuando fue, te acordarás, tú estás muy joven, pero cuando en el año 2003 George Bush quiso invadir Irak, hubo Ajá. un movimiento de manifestaciones en la calle que decían, no, no, ni madres, ¿por qué invadir un país así? Nada más Claro. porque se te ocurre, nada más porque quieres ir a matar gente. Y yo, de hecho, yo marché, yo fui de los que marchó en contra de esa cosa. Y antes, cuando fue la guerra de Vietnam, también pues los gringos también hicieron un movimiento para en contra de su propio gobierno, decir, oye, ¿para qué vamos ahí a darle la madre a ese país? Hace cuenta, eso mismo pasó en España. Y de hecho, parte de eso es lo que se llama la guerra de las comunidades de Castilla. Se borró, o sea, la gente no sabe de eso en los libros de historia, que el propio rey, que Carlos I de España o Carlos V de Alemania, como se le quiera llamar, que él tuvo mucha oposición dentro de su propio país, al grado que él tuvo que mandar matar a miles de españoles, a cientos de españoles. Y los españoles le decían que él era el extranjero, porque él hablaba alemán porque venía de Alemania, no era español. Ya lo que pasó en siglos después es que vino la manipuladera
y se les hace creer a los españoles actuales que él era un español, español. No, no, pues tampoco es verdad. Sí, porque incluso hasta ellos mismos, bueno, desde mi particular punto de vista, hasta los mismos españoles de hoy en día considero que también están manipulados, ¿no? Con historia falsa, siento yo. Sí, sí, es cierto, es que, fíjate, mi querido Alejandro, lo has dicho muy bien. En general, todos los países del mundo, todos tienen una historia manipulada, porque simplemente a los gobiernos o a los regímenes empresariales o políticos o lo que sea, les conviene darte una versión de la historia y es la que se chupa la gente. Entonces, en España, por ejemplo, hay cosas que los mismos españoles tienen como que bajo el tapete, o sea, que no quieren saber mucho de eso, ¿no? Y tiene que ver con la manera en que perdieron contra los árabes, Sí, claro. con la manera en que perdieron su imperio, o sea, imagínate, tienen un imperio tan increíble del que todos tenemos que estar orgullosos, así seamos mexicanos, pero provenimos también del imperio español, y es un imperio que fue grandioso y se les fue por varias decisiones súper pendejas, no hay otra forma de decirlo, y pues ellos mucho lo han como que lo han ido tapando. O por ejemplo, la etapa del Claro. franquismo, que es una etapa también que tuvo muchos valores, pero ahorita prefieren ya ni hablar de eso. Entonces, yo creo que los españoles, y este libro está muy dedicado a los españoles, pues todos nosotros tenemos Sí, genes españoles, yo los tengo comprobado, pero pero los españoles, también llamados a España, porque España se deja golpear, por ejemplo, por Inglaterra. Inglaterra desde hace siglos le ha hecho una guerra cultural a España, de que son unos retrasados, que son retrógradas por la cuestión de la religión, ¿no? Del sí, catolicismo. claro. Y quieras que no, pues como sea, pues los ingleses también lo hacían, también hacían una cosa llamada la Cámara de las Estrellas, Estrellas. Star Chamber, y ahí así era como la Inquisición, ahí quemaban gente. Sí, sí, sí. Pero son mejores para la publicidad los ingleses que los españoles, pero y también aquí, pues nosotros dejamos que nos destruyeran nuestra historia los diferentes gobiernos que ha habido aquí, pero también grupos que están contra, a ver, tienen como que el proyecto de hacer que un mexicano odie a España o que odie a los españoles o de preferencia que odie a los dos y consecuente que se odie a sí mismo. Y tú habrás visto que ahorita está surgiendo un movimiento, digamos, anti-azteca, que son los que se consideran hispanistas, pero que para ellos es como que decir, no, 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 los aztecas, todo era un asco. Yo digo, pues asco, o sea, si tú te pones a ver un español que ahorita dijera, tú has visto que un español se desgarre las vestiduras diciendo que los celtas hacían sacrificios humanos. Ay, no, 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 no me menciones a los celtas, hacían sacrificios humanos. Pues, güey, todas las civilizaciones antiguas hacían sacrificios humanos. Lo mismo. ¿De qué se escandalizan? Pero no por eso dejas de ver la grandeza que tuvieron también. O sea, imagínate que alguien dijera, oye, los romanos hacían sacrificios, se llama Coliseo. Ya mejor ni hables de eso. Pues claro que Claro, no, pero aquí es pura propaganda. pues sí. Infortunadamente sí. Todavía siguen inculcando esa división, ¿no? Y la administración actual, pues no es la excepción, ¿no? Todavía siguen ahí insistiendo con que pedir perdón, ¿no? Que a España, por ejemplo, todavía están con eso, ¿no? Sí, la verdad es que eso ha hecho, la verdad, yo creo que muchísimo daño, porque lo que ha hecho es, en vez de ser algo que sea para beneficio de los pueblos prehispánicos, pues yo creo que al revés, ha fomentado la actitud antiazteca de los hispanistas. O sea, y yo te lo digo porque yo me considero hispanista, pero también me considero alguien que ama al mundo prehispánico. O sea, es que nunca debió haber habido una división. O sea, es como imagínate que tú vas con un iraquí y el iraquí le estuvieran diciendo por una parte, oye, los musulmanes conquistaron no sé, a los persas que ahora vivían ahí, ¿no? Y Claro, entonces ya tienes que odiar a los musulmanes, pero también que les dijeran, oye, los asirios hacían sacrificios humanos, entonces tú ya siéntete avergonzado de todos, de los asirios, de los babilonios, de todos tus antepasados. ¿Qué sí, queda de claro. ti? Pues realmente nada, ¿no? Ni siquiera, o sea, incluso hasta pierdes tu identidad. ¿Sí? O sea, ya no Sí, sabes o sea, fíjate, quién un eres, a dónde. japonés, perdón, No, 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 adelante, hermano, adelante.
Oye, no, y perdóname, es que sabes que aquí como que el audio está súper de la goma. No, Pero pero te escuchamos bien, te escucho bien. imagínate, mi hermano, un japonés que tú llegas a muchos cuates dicen, oye, no, es que ¿cómo estás a favor de los aztecas? Hacían sacrificios humanos. Y yo digo, o sea, ok, nadie va a negarlo. O sea, sería muy absurdo decir que ellos no hacían sacrificios humanos. O sea, las pruebas existen. Y no está bien, y no, por ningún motivo, se verá bien que alguien haga un sacrificio humano. Pero, vamos, un japonés admira a sus antepasados, sabiendo que ellos también hacían cosas así. O sea, Sí, y claro. ellos tienen los samuráis, se enorgullecen de los samuráis, y no por eso significa que no tienen la bolsa de Tokio. O sea, porque si te fijas, hay muchos hoy, aquí en México, hay muchos cuates que en el afán de que está, de sentirse muy modernos, o de que no, es que yo estoy con la civilización y yo viva el TLC y que todo lo único, el único idioma que importa, pues porque es el que hablamos, es el español. Y yo les Claro. digo, bueno, pues o sea, eso está muy bien, pero ya por eso te vas a borrar todo, vas a borrar Teotihuacán, vas a borrar, o sea, la grandeza de esa civilización, que no tienes nada que aprender de eso, de la conexión cósmica que había ahí, y y yo, ¿qué era lo que te decía? Que muchos dicen que si tú te admiras a los aztecas o lo que sea, Sí, entonces sí, claro. ya mejor ya tienes que hablar náhuatl y olvidarte de la tecnología. Yo digo, pues, díselo a un japonés, güey. O sea, un japonés, imagínate que le dijeras, oye, no, tú solo piensa en la bolsa de valores, ¿no? Y en la tecnología de los celulares, ya, olvídate de los samuráis. O sea, olvídalos, ya, olvídalo. Es más, ya no hagas arquitectura estilo Shogun. ¿Y qué te diría un japonés? O sea, el japonés te diría, ¿sabes qué? Vete con tus pinches manipulaciones a otro lado, porque yo me siento súper orgullosísimo del samurái y también súper orgullosísimo del celular que yo inventé, el Sony. O Sí, claro. sea, no tiene por qué existir esa confrontación mental, psicológica, pero que es, la verdad, ese es el tema fundamental del secreto azteca, es decir, es sobre eso, mi hermano. Pues sí, hermano, digo, está increíble ahorita esto que mencionaste, que los japoneses pues, todavía conservan, tienen muy vívido hoy en día, en esta época contemporánea, pues ese pasado, ¿no? Y eso es lo que, concuerdo totalmente contigo, eso es lo que nos hace falta nosotros como mexicanos, pues también conservar todavía hasta la fecha con orgullo, pues ese pasado que como tú lo mencionaste en repetidas ocasiones, es pues es grande, fue grande y yo creo que sigue siendo grande, nada más es cuestión de interesarnos un poco más en lo que es la historia. Y digo, qué bueno que vas a sacar este libro de Secreto Azteca, que es del que estamos hablando, por cierto, porque también esta parte de la historia no es muy leída, ¿no? Casi siempre se concentran más en Revolución Mexicana, Independencia, porque pues también son las fechas festivas, ¿no? De fiestas aquí en México. Pero pues sí, ahora sí que investigar y conocer más sobre la época de los aztecas, realmente quiénes eran y efectivamente esa conexión cósmica que se tenía, que infortunadamente pues hoy hace falta mucho eso. Hace falta mucho eso. Sí, Los orientales lo conservaron y por eso claro, sí. que son, por eso son lo que son, ¿no? Precisamente por conservar toda esa cultura prehispánica y esa conexión cósmica, porque ellos lo tienen. Sí, totalmente contigo. Y eso es lo que hace lo que sean grandes. O sea, por ejemplo, Exacto. China, ahora que lo mencionas, o sea, ahí el budismo es la parte más, y el confucianismo están de sustrato psicológico. O sea, pueden hablarte de la ciencia, de la tecnología, de mandar naves al espacio, pero el sustrato psicológico que tiene un chino es el budismo y el confucianismo y creer en el Tao, en la fuerza cósmica, en el chi. El chi es la fuerza Claro, interior, ¿no? Y exacto. aquí en México existía lo mismo, o sea, aquí existe una, algo que todavía se mantiene, pero poquito en las comunidades indígenas que sobreviven. O sea, esta idea de que tú puedes sentir que el universo entero está en tu casa, en tu mano, que puedes agarrarlo y sentir
que En ti, todo el universo vibra en ti exacto. y que puedes sentirte unido al cosmos. Y yo la verdad me siento muy afortunado porque sí he tenido el contacto con ese mundo a través de familiares, porque pues yo Claro. tengo también parientes que son pues básicamente provenientes del mundo indígena. Y aunque claramente se ha perdido gran parte de eso, o sea, hay pocas comunidades que aún mantienen fuerte esa, ese vínculo, como te decía, Claro. los rarámuris de Chihuahua, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que está increíble, la verdad es que sí, yo creo que recomiendo ampliamente que pues al momento de que salga publicado el libro, que es el 16 de noviembre, ya va a estar disponible, pues sí se adquiera, ¿no? Principalmente porque ya ahorita con esta plática que nos estás proporcionando, mi querido hermano, ya estamos viendo que ya no basta únicamente cultivarse, ¿no? Cultivarse, nada más leer, investigar, sino que ya es algo más allá lo que necesitamos, ya relacionado con el cosmos, ya relacionado con esa energía que se perdió, que se perdió. Entonces ya no, con esto estamos viendo que ya no basta nada más leer, investigar, ¿no? Cultivarse de esa manera, sino que ya hace falta pues algo más grande para volver a regresar a esa, parece que valga la redundancia, esa grandeza que era el Imperio Azteca. Y todavía, si le sumamos, como tú mencionas, la grandeza de lo que era el Imperio Español, pues imagínate, seríamos sin duda alguna pues, una potencia Sí, claro, trabajando en todo amén. esto. Y una potencia donde haya un día un presidente llamado Alejandro Celio. Ah, hermano, muchas Pues gracias. allá ponemos las veladoras de que tú te lances a lo grande como seguramente lo harás. Y pensando en grande, y por eso me encanta que tú hagas estos programas en Sociedad, Cultura y Justicia, porque se trata de eso, de integrar nuestro pasado. Al integrar el pasado, integras la mente. O sea, la mente del mexicano está dividida. Mira, déjame que te enseñe mi mascota favorita. Sí, 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 adelante, hermano, adelante. Bueno, esta ya te la he mostrado, ¿no? El cerebro Ah, sí, del claro. mexicano. El cerebro mexicano es donde ocurren todas las batallas, es donde ocurre la guerra, el cerebro del mexicano, que es, nos han acostumbrado a vernos divididos, que a huevo tienes que elegir o azteca o español, o de derecha o de izquierda, y cuando no tienes que elegir, tienes que sumar, integrar. O Claro. sea, hay cosas buenas de la derecha y de la izquierda. ¿Quién crea las particiones? Es X, es un güey que son modelos que nos han dado para reticular nuestra mente. Los verdaderos modelos que funcionan en el mundo son mezclas de la izquierda y de la derecha. Y también en cuanto al pasado de México. Y solo decirte un detalle más, mi hermano. Sí, 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 adelante, Porque hermano. el centro del libro de Secreto Azteca fue una gran batalla. Una batalla titánica, es la palabra, colosal, que ocurrió en el año de 1428. O sea, y en ese año básicamente fue cuando surgió el Imperio Azteca, pero surgió porque había una guerra del bien contra el mal. El mal lo representaba el emperador de Azcapotzalco, el bien lo representaba Nezahualcóyotl de Fíjate. Texcoco, acababan de matar a su papá. Sí, Entonces, claro. esa es una guerra increíble que se parece a cualquier guerra de la antigüedad, como la guerra de Troya o como las guerras que salen en la Biblia, pero que la gente no sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque nos manipularon para que solo se hablara de la conquista. O sea, cuando tú hablas con cualquier mexicano sobre el mundo prehispánico, lo primero que viene a la mente es la conquista. Y yo solamente para cerrar, yo te quisiera decir, mi hermano, porque yo sé Adelante, que tú hermano. piensas como yo, que el mayor error que ha cometido México en cuanto a su pasado es centrar su atención en la conquista. Ya olviden la estúpida conquista. O sea, es como si tú hablaras con un griego y le dijeras, oye, háblame de los antiguos griegos. Y él diría, ay, cuando nos conquistó Roma. O sea, no va a venir con eso. Un griego, cuando le preguntes de la antigua Grecia, te va a hablar de la antigua Grecia, o De toda sea, la de cultura. Agamenón, Aristóteles, Sócrates, la guerra de Troya. No te va a decir, oye, es que un día llegaron los romanos y conquistaron a Grecia. Ya dejemos esa tonta fijación estúpida
En vez de hablar del imperio azteca, hablan de la conquista. Sí, O ¿no? en vez de hablar del imperio español. O sea, hablemos de lo que los grandes imperios, qué aprendemos de ellos y hacer un nuevo México, pues no digo imperial en el sentido de monárquico, Sí, sí, sino sí. imperioso, como lo que tú acabas de describir. Exactamente, o sea, lo que, o sea, cambiar ese chip, ¿no? ¿Sí? El chip totalmente y en lugar de enfocarse, bueno, como bien lo acabas de mencionar, hermano, sobre el tema de la conquista, por ejemplo, que no es malo, ¿no? Es increíble también conocer ese tema, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, es más relevante ya en lugar de preocuparnos por las guerras que hubo, pues preocuparnos más por investigar y leer sobre la grandeza de los imperios, principalmente, bueno, ahorita estamos hablando de Secreto Azteca, pues del Imperio Azteca, ¿no? Estar más Sí, enfocados en, en investigar exactamente todo lo grande que era el imperio para cultivarnos y traer de vuelta esa grandeza, indudablemente, claro que sí, indudablemente. Pues bien, hermano, claro que sí, mi hermano. como conclusión de este gran libro Secreto Azteca que sale el 16 de noviembre, ¿qué nos puedes decir como conclusión de este gran proyecto, Ron? Bueno, yo te diría, mi hermano, que este libro yo lo empecé a trabajar desde 1999, o sea, imagínate. Ya tiene. Yo creo que tú ni habías nacido, pero No, yo desde entonces, o sea, estabas he pequeño. traído esto en la cabeza y yo sí creo que en el pasado existe algo muy parecido al Señor de los Anillos, ahora que está de moda la película Dunas. O sea, hay una historia como la de Dunas, como la del Señor de los Anillos en el mundo prehispánico, y que es esa de la que se trata Secreto Azteca, porque sí creo que es una época en que hubo una guerra colosal entre el bien y el mal Claro, que involucró fuerzas cósmicas y la forma de conectarse con ellas. Entonces, de eso se trata Secreto Azteca. Es algo que todos los mexicanos somos herederos de ello, ya sea los nacidos aquí o los que no, e incluso todo ciudadano del mundo tiene claro. también una herencia de esta conexión cósmica que se tuvo en esa época y que es algo que sí debería de regresar en armonía con el gran legado europeo que tenemos, pero que lo integremos, que hagamos una conjunción de lo mejor de nuestros antepasados para hacer Claro, algo grandioso que el mundo aún no ha visto, o sea, hacer algo nuevo. Porque un solo detalle más, yo solo te quisiera decir, mi adelante. querido Alejandro, que el duelo de hoy de los hispanistas contra los indigenistas, sí, se trata de que básicamente los indigenistas casi casi quieren borrar lo europeo, bueno, lo estoy llevando al extremo, borrar lo europeo, pero los hispanistas casi casi quieren borrar lo prehispánico y que solamente seamos como un clon de los países de Europa. Y yo solo les digo, o sea, no nacimos para ser un clon. No tenemos por qué ser el clon de otros países, el clon de segunda de otros países. Por ejemplo, España no necesita un clon. Para eso ya existe España. Ellos ya se tienen a sí mismos. No necesitan que seamos unos imitadores. O sea, ellos quieren un país que se sienta orgulloso de sí mismo, que tenga identidad, que tenga un aspecto totalmente original y único, y eso también nos da el pasado prehispánico, el mundo azteca, es el que nos da el saborcito. Claro. Y pues sí, sí es muy, muy importante eso que estás mencionando, ¿eh? De que quieren imitar los países a otros y ahorita precisamente México, desde que nació, pues, y no sé, yo creo que hasta la fecha siempre ha querido ser como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Sí. Pero, ese detalle, entre muchas otras cuestiones, pues es lo que también no nos ha dejado avanzar, ¿no? Que no, efectivamente, Sí, no tenemos nosotros nuestra identidad, México, su identidad, ¿no? Realmente es una lucha interna, como bien lo mencionas y como pusiste de ejemplo el cerebro que tienes ahí de México, pues sí, como bien en algún momento lo mencionó Albert Einstein, ¿no? Que va a haber una última guerra, o al menos eso es lo que da a entender con palos y piedras. Yo creo que no. Yo creo que la última guerra, la guerra final va a ser una guerra mental, hermano. No creo que wow, ni piedras.
Va a ser una guerra. Oye, Dime. eres un genio. Hermano, muchas gracias. Me encanta lo que acaba de decir, suena como título del libro. Pues gracias. Guerra mental. A ver, ¿cómo te imaginarías eso, mi hermano? A ver, cuenta. Me acabas de destapar la imaginación a lo canijo, ¿eh? Pues efectivamente, justo lo que estamos hablando en este momento, hermano, o sea, tratar de regresar, ahorita pusiste un ejemplo, de regresar esa conexión con el cosmos que ya se perdió, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. puede ser un ejemplo a lo que yo me refiero de que la última guerra o la cuarta guerra mundial no va a ser con palos y piedras, sino va a ser la guerra mental, va a ser una revolución mental. Yo siento que eso va a ser lo último. Después de esa revolución o guerra mental, yo creo, ese es mi muy particular punto de vista, ya no va a haber más, hermano. Ahora sí que ahí los que sobrevivamos, vamos a ser, sin ofender a nadie, los que nos dedicamos a investigar, a cuestionar, a leer, ¿no? Vamos a ser los que triunfemos, los que logremos sobrevivir. Realmente no tengo idea qué va a pasar con los demás. Pues me acabas, tu frase es lo mejor que se ha dicho en toda la entrevista, o sea, mejor que cualquier cosa que yo haya dicho. O sea, me encantó. Qué bien dicho, qué padre y qué visionario eres, sí. Hay que luchar para esa guerra mental, que nosotros los mexicanos tengamos un buen lugar en ella. Sí, claro. Sí, porque no vamos a tener mejor ejército que Estados Unidos, no vamos a tener a lo mejor una economía más grande mientras no tengamos un cerebro más chingón, pero para eso tiene que ser un cerebro unido, Exacto. integrado, no fracturado, como hoy nos lo venden, que tiene que ser o esto, y que sobre todo rescatemos del pasado capacidades cognitivas que hoy están perdidas, que son más allá de la lógica, más allá del pensamiento lineal occidental y tenía nuestras grandes civilizaciones prehispánicas. Sí, claro. Esa posibilidad de conectarnos con el universo y entre nosotros, y Pues sí, con la hermano. mente, como tú lo dices. Ahora sí que vamos, espero que llegue un momento, a lo mejor ya no nos va a tocar verlo, pero espero que llegue un momento en que todos seamos solamente uno. Y cuando seamos uno, todos, entonces México va, pero hasta donde nunca se imaginó que va a poder llegar. Eso sí lo aseguro, y eso sí lo firmo, y está grabado en el programa. Grande, mi hermano, qué bien hablas. Qué bien hablas y qué grandes conceptos dices. Muchas veces pues, aprendo del mejor aquí en el programa Sociedad, Cultura y Justicia. Me honras, pero no, mira, hermano, el mejor eres tú. No, muchas gracias, el honor es todo mío, ya sabes. Ya sabes, pues, mi hermano, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentando el libro Secreto Azteca, que va a salir a la venta a partir, Perdóname. no, no te preocupes, va a salir a la venta a partir del 16 de noviembre, ya lo van a poder buscar por Amazon, por las librerías, y realmente lo que se platicó aquí, pues es muy relevante. De verdad, recomiendo ampliamente que se adquiera el libro, que se adquiera el libro principalmente pues para empezar a cultivarnos, empezar a luchar contra toda esta manipulación y empezar a crecer como México, a crecer como un país, como una potencia que siempre debió de haber sido, ¿no? La grandeza de México, estoy seguro, y lo vuelvo a repetir y sigo insistiendo, en algún momento lo va a hacer, tal vez a nosotros ya no nos toque verlo, pero estoy seguro que vamos a tener el día de mañana un México grande como en su momento lo fue el Imperio Azteca. Mi hermano, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, el mejor escritor, historiador. Ahorita estuvimos platicando de Secreto Azteca y bueno, hay otros libros también que pueden adquirir de hermano Leopoldo Mendívil López.
Mi Adelante. hermano, al revés, yo soy el agradecido, yo te admiro mucho, eres un gran abogado, un hombre muy inteligente, muy joven, pero muy prometedor, que piensas en México, en la sociedad, la cultura y la justicia. No, hermano, el honor es todo mío. Te lo agradezco infinitamente. Bien, pues, Todos suscribirse. Es más, por favor, amigos, suscríbanse ahorita, píquenle ahí donde dice suscribirse. no, pues mi hermano, te agradezco infinitamente y sí, sí, no se olviden suscribirse a mi canal, su canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Pues bien, yo te agradezco infinitamente, mi querido hermano, que has estado aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentando este gran libro, este gran proyecto que es Secreto Azteca. Y bueno, como bien lo mencioné al inicio y en el transcurso del programa, saldrá a la venta a partir del 16 de noviembre. Ya se va a poder adquirir este gran libro y es muy importante que se adquiera, que se pueda leer, se pueda comprender. Bien, pues tenemos un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. El despacho se encuentra en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Y bueno, se pueden contactar con un servidor al teléfono 55 72 31 06 21. Muchas gracias por estar aquí en su programa. Suscríbanse a mi canal, Sociedad, Cultura y Justicia. Nos vemos hasta la próxima.